Buenas noches. Hoy les contaré la historia de una singular pila aquí en Pátzcuaro, Michoacán. La pila se encuentra en el centro, a un lado de la Plaza Chica. Es la pila del Torito y ahora les comentaré más que una leyenda. Este es un relato que ocurrió a mediados del siglo XVIII. En la Plaza Gertrudis Bocanegra del Lazo de la Vega, mejor conocida como Plaza Chica, se encuentra una centenaria fuente en la esquina de la desembocadura de la calle Iturbe. Esta fuente tiene un abrevadero para los animales de quienes concurrían por estas calles o venían de la tierra caliente a hacer algún comercio. Tiene además la figura de un toro en su pequeña torre, lo que le da su nombre. Sin embargo, resulta que esta conocida fuente no siempre estuvo colocada donde ahora la vemos. Originalmente fue construida cerca de la esquina de la Cuesta de la Paz, donde permaneció por muchos años hasta que fue desterrada unos cuantos metros a causa de los acontecimientos que aquí te relato. A mediados del siglo XVIII, la vida de la ciudad, así como la de toda la Nueva España, era regida por las autoridades virreinales, predominantemente peninsulares. Los cargos de mayor importancia a todos los niveles eran ocupados por españoles. Por eso, no es de extrañarse que la fuerza militar de Pátzcuaro fuera encabezada por un oficial del ejército colonial, don Javier de Villafuerte, que había llegado a América unos años atrás y se había establecido en su puesto. Don Javier gozaba de gran fama entre sus paisanos, quienes veían en él un seguro contra los veleidosos criollos, ya que ejercía su autoridad con excesiva severidad contra estos. Y más aún tratándose de los indígenas, lógicamente criollos e indígenas odiaban al capitán y le tenían miedo. Y aunque deseaban su muerte, nadie se atrevió nunca a desafiarlo. Así las cosas. Un buen día alguien corrió a avisar a don Javier que un criollo le había faltado el respeto a un gran hacendado, al negarse a azotar a un indio en una hacienda cercana al lago. Al escuchar esto, el capitán, quien se encontraba en la Plaza Mayor, tomó el primer caballo que encontró y con espuelas y fusta lo obligó a galopar por la calle que comunicaba esa plaza con la de San Agustín. El caballo, que todavía no era lo suficientemente manso para la monta, inmediatamente se desbocó, haciendo que don Javier estuviera a punto de caer en varias ocasiones de su montura, lo que aquel impidió gracias a su sangre fría y a su conocimiento de los animales. Por esto mismo, al ver la pila del Torito, se le ocurrió que desviando el caballo hacia la fuente, éste se detendría obligadamente. Con muchos trabajos logró desviarlo, pero el caballo no se detuvo y pasó rozando la cantera de la fuente, lanzando al capitán hacia la torre y siguiendo su loca carrera. Cuando don Javier Villafuerte cayó en el empedrado de la calle, ya había muerto. No es necesario decir que este suceso desató una ola de comentarios entre la población. Criollos e indígenas daban gracias a la voluntad divina que los había librado del oficial, mientras las autoridades coloniales pensaban en la forma de vengar en alguien o en algo la muerte del militar. Para escarmiento del pueblo, la pila del Torito fue sometida a un juicio por el delito de homicidio en perjuicio de don Javier Villafuerte, capitán del ejército de Su Majestad el Rey. Se citó e interrogó a todos los testigos y personas involucradas en el caso, y se encontró culpable a la fuente. La sentencia fue que se destruyera inmediatamente,
pero como resultaba ser un surtidor de mucha utilidad en esta zona, solo se decretó que se instalara donde se encuentra ahora, a unos cuantos metros de su asiento original. La fuente, hasta nuestros días, sigue encadenada. Esto fue El Finado Cronista. Suscríbete y danos like. Muchas gracias. El manantial de Don Vasco. Cuando Don Vasco de Quiroga trasladó la sede episcopal y la capital de la provincia de Tzintzuntzan a Pátzcuaro, lo hizo pretextando que era necesario ubicar la ciudad en un lugar con más luz, más amplitud, más espacio y con agua suficiente para una gran población. Sin embargo, pocos años después de haberse instalado en esta ciudad, el manantial que surtía del vital líquido a los pobladores comenzó a agotarse, y los inconformes, que nunca faltan, empezaron a atacar a Don Vasco por su falta de previsión para escoger el asiente de la repoblada ciudad. Poco a poco, la crisis se fue agravando, hasta que un buen día las aguas dejaron de manar del único manantial de Pátzcuaro. Las inconformidades se volvieron reproches y comenzaron a dudarse de la capacidad del obispo para solucionar los problemas ocasionados por el abrupto cambio de capital. El señor obispo Quiroga, quien vivía a un lado del colegio de San Nicolás, una tarde que se encontraba en su casa pensando en la forma de solucionar el gran problema, vio por casualidad a un pájaro que se posaba sobre un pequeño montículo de piedras y que por una pequeña cueva entraba en aquel pedregal para salir un poco después mojado de sus alas y de sus patas. Al poco rato llegaron otras aves que tomaron el mismo camino y salieron refrescadas a continuar su ir y venir. Convencido de lo que había encontrado por accidente y pensando al mismo tiempo en fortalecer la fe de los moradores de la ciudad y en detener la campaña de infundios en su contra, decidió convocar a todo el pueblo para hacer una procesión con la sagrada imagen de la Virgen de la Ascensión, actualmente conocida como Virgen de la Salud, recorriendo con ella las principales calles hasta detenerse cerca del colegio, donde se rezaron innumerables oraciones para pedir la protección divina a fin de mitigar la sed del pueblo. Enseguida, con gran ceremonia, el señor Quiroga enterró su báculo sobre el promontorio de piedras y ordenó que se cavara este sitio, lo que se procedió a hacer inmediatamente. Ante el asombro general, brotó enseguida una agua limpia, pura y fresca. Así, Don Vasco recuperó su prestigio y la venerada imagen de la Virgen comenzó a ganar el suyo. El manantial de la Ascensión todavía nos da agua, desde que fue abierto por este visionario benefactor. Cuenta el relato que pocos días antes de morir, Don Vasco mencionaba a personas de mucha confianza suya el pequeño truco que había usado para poder, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de la población y acallar a los que lo atacaban por haber cambiado de sede. Estos relatos fueron sacados del libro Relatos y leyendas de Pátzcuaro, narración y fantasía de un pueblo, del finado cronista Enrique Soto González. Gracias por escucharnos.